Es de humanos dejarse llevar, pero también es de humanos darse cuenta de esto y atreverte a crecer y a cuestionar y definir lo que te sirve y definir quién eres. Lograr desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve a considerar la realidad desde un punto de vista racional para entenderla mejor y llegar a ser más plenos, creo que eso es uno de los objetivos y uno de los fines de este podcast. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Pues bueno, padre, finalmente se nos hizo. Se nos hizo grabar este podcast. La verdad es que yo estoy muy feliz, muy emocionado. Creo que es algo que va a ayudar muchísimo a las personas y que también vamos a crecer tú y yo. Pues Bueno. bienvenidos todos los que nos están escuchando y pues aquí estamos, Aquí padre. estamos. No, pues yo de verdad estoy muy emocionado, muy contento. Pues ha sido un proyecto que traemos desde hace ya unos 5 o 6 meses. Sí. Hemos estado pensando, planeando y finalmente ahora ya estamos grabando para poder transmitir esto dentro de muy poco, pues a todas las personas, sobre todo al mundo más joven. Y es justamente el tema que queremos presentar, ¿no? O sea, el por qué se nos ocurrió este podcast. ¿Tú te Sí. acuerdas de cómo fue esto? Sí, pues yo me acuerdo primero cuando coincidimos por Instagram, ¿no? Ya ves que ahorita a través de redes pues puedes tener muy buenas conexiones. Me acuerdo cuando nos buscamos y me dijiste, traigo una idea de hacer un podcast dirigido a jóvenes y tú eres un chavo que trae buenas ideas. Creo Que que lees, que pudiéramos. estudias y Sí, tal. sí, sí. Te ve que te estás preparando. Creo que pudiéramos hacer algo bueno. Sí. Y me acuerdo cuando fuimos a cenar, comer al Italianis, que andabas ahí medio enfermo, pero, Sí, pero sí, claro. sí me acuerdo, fue hace que 5 o 6 meses. Más o menos. Sí. Pues bueno, a ver, primero quisiera que te presentaras Ujú. para que sepan quién eres y que te conozcan. Va, pues bueno, gente, yo me llamo Rodrigo García, tengo 24 años, soy de México, de Monterrey, ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y lo que hago yo por amor al arte, por pasión, porque me gusta ayudar a los demás, es compartir y transmitir contenido en redes sociales, específicamente en Instagram y Facebook a través de distintos aprendizajes que he tenido a través de distintos libros, experiencias y cursos que he estado tomando para poner ahí mi granito de arena y darte herramientas a ti que nos estás escuchando que te puedan ayudar. Entonces, en pocas palabras, ese soy yo. No, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Quién eres, padre? Pues yo también como tú soy de Monterrey, Nuevo León, México, ¿no? Con mucho orgullo, la verdad. Vivo Sí. acá en la Ciudad de México hace ya 2 años después de que terminé mis estudios en teología en Roma. Ujú. Y me vine acá para comenzar el ministerio sacerdotal, sobre todo en la capellanía de algún colegio, trabajo con jóvenes también, y ahora me han cambiado a estar yendo a un par de ciudades para atender allá a las personas que pertenecen justo al movimiento católico en el que trabajo. Pero pues sí, muchas ganas también de sacar esto adelante. La formación que he tenido pues me ha permitido conocer bastante de lo que queremos también ir exponiendo aquí poco a poco, ¿no? En cada programa, en cada segmento, sea de filosofía, sea de psicopedagogía, educación, teología, dirección. Como que la misma vida pues me ha dado estas oportunidades y es algo que yo veo que no me puedo nada más quedar para conmigo, sino transmitir a los demás porque es una riqueza el poder compartir todo lo que uno va asimilando, sintetizando en la propia vida y después lo puede transmitir para enriquecer pues, a los otros corazones, ¿no? Las personas que están escuchando esto. Entonces, pues eso es el quiénes somos, yo creo, así de un modo muy breve, ¿no? Yo, sinceramente, este tema, ahora que comentabas tú de la cena que tuvimos ahí en el Italianis, pues yo sí traía esto en la cabeza de decir, bueno, ¿qué podemos transmitir? Porque sobre todo yo me encuentro con una problemática o pues sí, con una situación generalizada el día de hoy, ¿no? Que es el tema de la fe, muchas veces no queremos creerlo porque nos las han enseñado desde pequeñitos como algo simplemente que se tiene que creer, como algo muy dogmático, Muy rígido, muy ¿no? rígido incluso, pero como que el fundamento que sustenta todo lo que te están enseñando para creer se nos olvida. Claro,
los de hace siglos sí tuvieron que hacer todo ese proceso. ¿En qué sentido? De que ellos tuvieron que ir pensando las cosas, iluminados también por Dios, por la fe, por la vida de gracia, etcétera, para llegar a conclusiones bastante lógicas y racionales. Ujú. Pero después, como es normal, pues uno dice, nos están transmitiendo esto, pero se me olvida todo el proceso por el que se llegó a eso. Y es como, no sé, se me ocurre en este momento, ¿no? Como un niño o algo así que se quiere subir a un columpio, si no le dices que se agarre de las cadenas con las dos manos, pues evidentemente se va a caer. Ujú. Y entonces tú le dices, agárrate de las cadenas con las dos manos. Si el niño se pusiera en una posición de, bueno, ¿por qué? Explícame. Pues evidentemente uno dice, bueno, realmente te tengo que explicar esto. Y la verdad es que sí, Ujú. porque el niño tiene que entender que si no se sujeta se va a caer. Y no porque se lo diga el otro como un dogma, lo va a dejar de creer, ¿no? O sea, como que Tal tenemos que tener ese tipo de diálogo entre la razón y la fe, pero sobre todo todos los contenidos antropológicos que son propios del hombre para llegar a una trascendencia. Sí, y eso que dices es muy clave porque ahorita ya ves que todo dicen, no, los millennials y etcétera. Lo que yo sí he leído en algunos estudios es que dicen que los millennials tendemos mucho a retar, a cuestionar por qué esto, por Sí, qué lo otro, etcétera. Cuando antes a lo mejor era, se comparte estas creencias y las personas a lo mejor decían, no, sí, tengo que creer en este exacto. punto, pero ahora llego yo y digo, ¿por qué? Y a lo mejor las personas de antes no estaban preparadas a recibir esta pregunta, el por qué, ¿no? Pues simplemente lo tienes que creer y ya. Pero entonces creo que esto es súper clave porque si nos topamos con un joven que te dice, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Nosotros tenemos que prepararnos para poder decirle, ah, bueno, es por A, B y C, ¿no? O sea, porque cuestionamos mucho. Exacto. Y yo creo que es algo muy positivo y que se ha estado dando bastante en la cultura actualmente. Es algo incluso que, por ejemplo, en Europa ya comenzó hace pues, más de una década, ¿no? Y en general el europeo tiene un pensamiento crítico más desarrollado que el latinoamericano, ¿no? Claro. Y eso no nos hace menos que ellos ni más que ellos, es simplemente un modo en el que hemos aprendido a cómo pensar y en el que hemos sido muy educados. Pero lograr desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve a considerar la realidad desde un punto de vista racional para entenderla mejor y llegar a ser más plenos, creo que eso es uno de los objetivos y uno de los fines de este podcast. Sí, y así como lo dices, yo lo entiendo y me queda muy claro, pero ¿cómo se lo puedes decir a alguien que nos está escuchando que a lo mejor y nunca había escuchado hablar de esto y escucha que le dices de pensamiento crítico y que el sentido y que a partir de ahí yo puedo tomar mis decisiones y que está acostumbrado a lo que me digan allá afuera, lo voy a Es lo que hacer me como, porque, ¿no? Sí. ajá, o sea, ¿cómo nosotros podemos aterrizarlo para poder dar las herramientas a los que nos escuchan y decirle, con estas herramientas que te estamos dando, Sí. vas a poder tener este pensamiento crítico y, y poder llegar a una conciencia más plena, ¿no? Sí, es que de veras que es algo tremendo que está pasando en la cultura porque todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser pleno, ¿no? Todo el mundo quiere estar bien formado, estar preparado, pensar positivamente, tener el mejor trabajo, ser exitoso, etcétera. Pero ya cuando te vas al, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a empezar a pensar qué vas a estar haciendo para lograr todo eso? A veces nos perdemos en mil cosas. Y Ujú. entonces pues yo creo que, y lo hemos estado trabajando ya todos estos meses, toda la misma estructura que trae este podcast, lo que quiere es como empoderar a la persona para que llegue a ser verdaderamente persona humana. O sea, Así es. que no sea nada más como un robot que está viviendo dentro de la sociedad y hace lo que los demás le dicen y no piensa por sí misma y va caminando por ahí solo, ¿no? O sea, creo que eso es el punto importante de todo esto. Sí, y antes de entrar a la estructura, me gustaría que le dijeras a la gente el ejemplo que ahorita me dijiste de las identidades prefabricadas. Creo que si lo ponemos y lo explicamos a los que nos están escuchando, pudieran a lo mejor darse una mejor idea Sí. de qué estamos hablando. Sí, pues hay un autor él es profesor en Harvard Ujú. de la cátedra de educación y pedagogía. Se llama Howard Gardner y Ujú. él tiene bastantes estudios, bastantes libros. Tiene de hecho su teoría de las inteligencias múltiples que es bastante interesante. Pero él también habla en un libro que se llama La Generación App de una identidad prefabricada que el mismo mundo nos está vendiendo ahora mismo, ¿no? Entonces dice, por ejemplo,
En determinada cultura, una persona nace, va conociendo su contexto, todo lo que le va rodeando, las circunstancias, etcétera, y ya sabe desde que está muy pequeño o muy pequeña que tiene que lograr ciertas cosas, ¿no? Y que tiene que cumplir con ciertos parámetros. Tiene que terminar su primaria, secundaria, preparatoria, después hay un abanico de carreras que puedes elegir, y luego qué es lo que sigue en la vida, pues igual y casarte o no casarte, vivir con alguien, ¿no? Dice, pero como difícilmente logramos enterarnos de quiénes somos y más bien estamos como siguiendo ya un caminito prefabricado. Entonces, el tema de la identidad, de quién eres verdaderamente, se nos va de la cabeza y se nos olvida. Y a veces ni siquiera eso, porque olvidas cuando ya tienes algo presente y claro. A veces ni siquiera llegas a razonar y a tener claridad de, bueno, yo soy yo soy esta, y mi fin en esta vida es X o Y, ¿no? Entonces, el tema de la prefabricación de identidades se me hizo muy interesante en este autor por lo mismo, porque pues lo veo a cada rato. Difícilmente te encuentras con alguien que sepa, uno, quién es, dos, en dónde está parado, y tres, qué es lo que quiere hacer de su vida. Y cuando no hay esta conciencia y esta claridad, digamos que, ¿en dónde queda la libertad de la persona? Sí, sí, y a los que nos están escuchando, lo que les compartimos es, y por eso se llama Es de Humanos. Si hoy estás escuchando esto y te sientes culpable porque dices, chin, yo me dejo llevar, etcétera. A ver, es de humanos equivocarse, es de humanos dejarse llevar, pero también es de humanos darse cuenta de esto y atreverte a crecer y a cuestionar y definir lo que te sirve y definir quién eres. Entonces, por esto le ponemos Es de Humanos, porque a través de este podcast te queremos como enseñar qué es ser persona, qué es ser humano, y te queremos dar herramientas para que tú, o sea, nosotros, Sí, el padre y yo, no te vamos a decir, tú si eres hombre X, debes de ser esta persona. exacto, No, nosotros te vamos a poner las herramientas y tú mujer, tú hombre, de donde nos estés escuchando, puedes utilizarlas para tú tener ese poder de elección de soy esta persona, quiero hacer esto y así voy a caminar, y que exacto. dejes de caminar así como un borreguito que no sabe lo que quiere y solo sigue a la manada, ¿no? Justo. Sí, o sea, es lograr que la persona sea más dueña de sí mismo de aquí a que muera. Así es. Porque cuando nos quitan la libertad, cuando no tenemos un pensamiento crítico desarrollado, cuando seguimos lo que los demás dicen, como tú lo comentas, pues efectivamente llegamos a dudar de quiénes somos. Sí. Y el tema de la identidad, que después lo estaremos tratando en otro capítulo, pero sí es muy profundo, es muy deep, ¿no? Como dice. Sí, 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 sí. Entonces, digo, ya ahorita les explicamos cómo va a estar la estructura de este camino que les queremos compartir, pero nada más yo quería dejarles un punto para que reflexionen y por qué es importante esto que queremos compartirles. Cuando hablamos del tema de identidad, tal vez y no lo tenemos muy claro, pero lo que va pasando a cómo vamos viviendo es, si tú padre o yo Rodrigo no tengo claro quién soy y voy consumiendo y haciendo lo que me piden, si llega un punto en el que te sientes infeliz, insatisfecho, y empiezan a lo mejor problemas de ansiedad, de estrés, depresión, y todo esto surge de la raíz de no sé quién soy, no sé Exacto. para dónde voy. Entonces, no es solo si sabes quién eres, la vida va a ser feliz. No es, si sabes quién eres, vas a tener un sentido y vas a saber por dónde darle, ¿no? Exacto. Sí, pues yo creo que eso es, en síntesis, muy buena Sí, lo que dice de todo el podcast. Incluso el es de humanos, ¿no? sí, Es de humanos ser libres, sentir, amar, llorar, perdonar, etcétera. Y vamos a ir tratando todas estas temáticas a lo largo de estos, pues que son más como de 50 capítulos, ¿no? Divididos en varias temporadas, sí, que sí. ya lo No hemos se hablado. asusten, pero van a ser 50 capítulos que les aseguro que les van a servir Sí. muchísimo. Sí, es como una condensación de todo lo que hemos leído, estudiado, platicado y planeado por estos Sí, meses y pues de la formación que hemos recibido durante la vida, ¿no? Entonces así yo es. creo que es algo que se puede transmitir de un modo muy padre. Y la proyección, así nada más para tenerla clara en las temporadas, para que vayan también sacando un poquito de sabor de esto. La primera es la persona humana. O sea, ¿qué es la persona humana? ¿Qué entendemos por la persona humana? ¿Cómo humanizar a la persona? ¿Cómo ser más humanos? Que eso se nos olvida muchas veces. Y queremos hacer cosas que parecen humanas,
pero nosotros mismos nos quedamos en la escala de la vida, se podría decir, sin llegar a ser lo humanos que estamos llamados a ser, ¿no? Sí, y a lo mejor lo dices y se escucha así Muy como raro, humanizar al claro. humano, ¿cómo? Sí. Pero ya se los vamos a ir platicando, es Sí. algo muy interesante. Y luego la segunda temporada, pues es sobre la unidad de la persona, ¿no? O sea, la persona como un ser que tiene una voluntad, que tiene pues, afectos, que sabe amar, que tiene una inteligencia, que eso es lo que nos hace realmente humanos, a fin de cuentas. O sea, no hay ningún otro ser que tenga una inteligencia como la que tenemos nosotros, en Sí. donde sea capaz de tener juicios, criterios claros, definir, o sea, eso nos hace realmente humanos. Entonces, explicar a la persona humana desde un punto de vista unitario sería la segunda gran temporada. Sí, y a mí esa temporada, digo, todas me interesan y me llaman mucho la atención, pero esa en especial me hace mucho sentido porque ahorita yo en la empresa que trabajo, te hablan mucho de, sí, alcanzar los resultados y que la empresa crezca y etcétera, pero, o sea, el ser humano sí es capaz con esta inteligencia, etcétera, pero también está la parte emocional espiritual. Y si tú creces mucho la inteligencia o lo Sí, intelectual, pero dejas lo emocional y lo sí. espiritual a un lado, llegas a un punto de crisis. Entonces, creo que esto es muy interesante en el entender que pues, en el punto hasta que una empresa quiera crecer, el individuo, la persona, tiene que crecer en todos estos ámbitos, espiritual, emocional, intelectual, etcétera. Entonces, creo que va a ser una temporada Pues muy es buena. que ahí está la unidad de la persona, justamente, Esa es la ¿no? unidad. Sí. Hay unos dibujos, de hecho, muy interesantes que de repente he visto por ahí en internet, en donde dicen, es una caricatura, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasaría si a la persona le dedicamos solamente formación intelectual, por decir? Entonces le ponen como un cerebro enorme Ajá. y luego un corazón que parece un grano Mini. de mostaza, ¿no? Y uno dice que se ve hasta deforme. Y dice, bueno, es que efectivamente es así. Cuando no te formas integralmente como uno, creces deforme. ¿No? Y hay realidades como la afectiva, como la espiritual, como la sensitiva, etcétera, que muchas veces no sabemos ni cómo formar, ni cómo afrontar. Y entonces podemos crecer bastante a nivel técnico, a nivel profesional y ser exitosos, pero nos olvidamos pues, de la otra coordenada que es la trascendental, en donde Sí. la felicidad la dejamos de lado y empezamos a estar tristes y vacíos, ¿no? Y por eso la unidad es súper importante. Sí, va a estar muy bueno, va a estar bueno. Total, el tercero sería la persona como un ser para los demás, ¿no? Y yo creo que no me acuerdo bien si es el más larga como temporada, pero está muy interesante porque hablamos de la intersubjetividad, de cómo se relaciona una persona con la otra, ¿no? De qué tiene que ver pues la comunicación, la misma sexualidad como una comunicación. Sí, porque al final, como tú lo decías, somos seres humanos y por naturaleza somos seres sociales. Entonces, ¿cómo este ser humano que vemos en la primera temporada, esta unidad de emoción, inteligencia, espíritu, se relaciona con la otra persona? Entonces va a ser algo que planeamos porque es, primero necesitamos entender Exacto, quiénes somos, cuál es nuestra unidad y luego cómo esto se relaciona con los demás o qué pasa cuando yo me relaciono con el otro. exacto. No, sí está muy padre la verdad este proyecto porque se va construyendo un tema sobre otro. De Sí, hecho, el cuarto, una vez que uno entiende que es una persona para los demás, no es que es un ser para los demás, es el de la búsqueda del sentido de la vida. Que este es un tema también muy profundo, sí, ¿no? El tema de la felicidad, el tema de la conciencia del yo, qué hacemos aquí, etcétera, ¿no? O sea, creo que es algo que va a aportar bastante. sí. Y creo que eso es algo que a nosotros como jóvenes muchas veces, Que yo soy joven también, ¿eh? por eso digo a nosotros, llega el punto en el que te gradúas y dices, ¿ahora para dónde voy? ¿Qué hago? Porque lo que hice de aquí para atrás fue estudiar lo que me decían, etcétera, pero ahora sigue yo tomar mis Sí, propias decisiones para marcar este rumbo. Entonces creo que cuando te gradúas o empiezas los 20, podemos entrar en una crisis de pues, no sé para dónde voy. Entonces, esta temporada, si tú no sabes para dónde quieres ir, etcétera, va exactamente. a ser para ti. La búsqueda del sentido, ¿Y qué es ¿no? el sentido, no? O sea, Fíjate, este Séneca, uno de los grandes filósofos, él tiene una frase por ahí que me gusta bastante, en donde dice que ningún viento es favorable para el velero que no lleva un sentido. sí, Y totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, si estás en alta mar o si estás zarpando o algo y no sabes a dónde vas, aunque tengas los mejores vientos, pues ¿de qué sirve? sí, Tienes que tener como algo claro, ¿no?
Pero bueno, y el quinto tema, o la quinta gran temporada, va a ser la perspectiva de la esperanza. O sea, a fin de cuentas, el hombre, y esa es como la pregunta de fondo, la pregunta base, ¿no? ¿El hombre es un ser para la inmanencia o para la trascendencia? ¿Y qué es inmanencia? Pues la inmanencia es justamente todo lo que se queda aquí en esta existencia, en esta realidad, que es la que estamos viviendo. Ujú. La trascendencia, pues ya sabemos un poquito qué significa el hecho de trascender, que es ir más allá. Pero la Así. inmanencia es cuando te quedas aquí en esta realidad y entonces tu último fin es la muerte. Ahora estamos llamados a una existencia plena para que termine la muerte. Entonces todos estos temas, pues es también lo que vamos a ir tratando para dilucidar una perspectiva de esperanza. Sí, 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 sí. Creo que es muy completo y como les dijimos el padre y yo, es algo que llevamos meses trabajando y esto surge de las ganas de ayudarnos y ayudar al otro, porque nosotros mismos hemos tenido estas dudas, estas Sí. inquietudes y no significa que ya las tengamos 100% resueltas. O sea, a como vamos viviendo, seguimos cuestionándonos y seguimos enfrentándolas, pero creemos que esto, si lo hacemos con y por amor, para ustedes les va a servir de una manera increíble. Exacto. Y este podcast está pensado para personas de cualquier edad, Tal de cual. cualquier sexo, de cualquier lugar en donde estén viviendo. Incluso lo hemos pensado en un formato que sea como conciso, breve y al mismo tiempo profundo, de modo que les pueda dar pie a reflexiones, a compartir esto con otras personas, a rebotar las ideas. Y el tiempo es algo breve porque sabemos que la vida también está llena de mil compromisos, mil Sí. cosas que hacer y a veces lo más sencillo es escuchar esto en el traslado de un lugar a otro o mientras hace ejercicio o mientras, qué sé yo, uno va en el avión, etcétera. Sí, el padre y yo nos preguntábamos, a ver, si tú escucharas un podcast como de cuánto tiempo dijimos, no, como 20, 25 minutos, Exacto. ¿por qué? Porque eso es lo que me tardo de mi casa al trabajo o eso es lo que corro cuando hago ejercicio. Sí. Entonces, son capítulos cortos, concisos, pero muy profundos y con mucho, como dice el padre, para que puedas compartirlo y reflexionar. Y bueno, pues ya por último, antes de cerrar esto, cualquier duda, cualquier tipo de comentario que nos quieran mandar, pues ahí estamos en las redes sociales, sobre todo presentes en el Instagram. Ujú. Rodrigo está con Rod G. Puerta, literal puerta de las que se abren y se cierran. Rod G. Puerta, Puerta. así Gracias, es. Puerta, muy bien. Ahí el G lo cortaste porque el Puerta es más original, ¿no? Porque cuando hice mi cuenta puse Rod García P, ya estaba ocupado. Rod García ya estaba ocupado. Entonces el puerto es más original. Sí, es mucho más original. Como nombre artístico, ¿no? Pues sí. Y yo pues estoy con @P de padre, Miguel Guerra. Todo pegado. P Miguel Guerra. Entonces cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran comentar por ahí, con muchísimo gusto, los vamos a estar leyendo. Incluso dudas de próximos podcasts, de cómo van a estar o temas que les gustaría que tratáramos. Aunque ya tenemos contemplado bastantes, pues siempre, digo, nunca nada es perfecto, ¿no? Entonces siempre hay espacio para considerar aportaciones de todos ustedes. Así es. Entonces siéntanse libres de compartir y acuérdense que es de humanos. Es de humanos. Nos vemos.